Veo que algunos de mis viejos amigos están aquí, y me alegro de verlos. Como tendremos 7 conferencias, debemos lidiar con lo que hablaré con mucho cuidado, cubriendo todo el campo de la vida. Por lo tanto, tenga paciencia, aquellos que han escuchado al profesor antes, porque la repetición tiene un cierto valor. Debemos poder pensar juntos, pero nuestros prejuicios, nuestros ideales, etc., limitan la capacidad y la energía necesarias para pensar, observar y examinar juntos, de modo que descubrimos por nosotros mismos lo que queda detrás de toda confusión, miseria, terror, destrucción y la tremenda violencia del mundo. Para comprender no solo los meros hechos externos que están sucediendo, sino también la profundidad y el significado de todo esto, debemos poder observar juntos. No estás observando de una manera y el profesor de otro, pero juntos observamos lo mismo. Esta observación, este examen ya no es posible si nos aferramos a nuestros prejuicios, nuestras experiencias particulares y nuestra comprensión particular. Pensar juntos es extraordinariamente importante, porque tenemos que enfrentar un mundo que se desintegra rápidamente, degenerando. Un mundo donde no hay sentido de moral, donde nada es sagrado y donde nadie respeta al otro. Para comprender todo esto, no solo superficialmente, informal, tenemos que penetrar su profundidad, lo que queda desde atrás. Tenemos que preguntar por qué, después de millones de años de evolución, el hombre, usted y todos se han vuelto tan violentos, insensibles, destructivos, persistentes en guerras y bombas atómicas. El mundo tecnológico está evolucionando cada vez más. Quizás este sea uno de los factores que llevan al hombre a convertirse en lo que es. Así que, por favor, pensemos juntos. No de acuerdo con mi camino o a su manera, sino simplemente use su capacidad de pensar. El pensamiento es el factor común de toda la humanidad. No hay pensamiento oriental ni pensamiento occidental. Solo existe la capacidad común de pensar, ya sea completamente pobre o más sofisticado, viviendo en una sociedad opulenta, ya sea cirujano, carpintero, trabajador de campo o un gran poeta. El pensamiento es el factor común para todos nosotros. No parecemos darnos cuenta de que pensar es el factor común que nos conecta. Piensas de acuerdo con tu propia habilidad, tu propia energía, tu propia experiencia y conocimiento. El otro piensa de manera diferente, de acuerdo con su experiencia y condicionamiento. Todos estamos atrapados en esta red de pensamiento. Este es un hecho indiscutible y real. Fuimos programados biológica, física y también mentalmente, intelectualmente. Debemos ser conscientes de que fuimos programados como una computadora. Las computadoras están programadas por expertos para producir los resultados que desean. Y estas computadoras lo harán superar al hombre en el pensamiento. Estas computadoras pueden codificar la experiencia y, a través de esta experiencia, aprender, acumular conocimiento de acuerdo con su programa. Poco a poco, superarán todos nuestros pensamientos como precisos y más rápido. Por supuesto, no pueden componer como Beethoven o Keats, pero superarán nuestro pensamiento. Entonces, ¿qué es el hombre? Fue programado para ser católico, protestante, para ser italiano o inglés, etc. Durante siglos estaba programado para creer, tener fe, seguir ciertos rituales, ciertos dogmas, programados para ser nacionalistas e ir a la guerra. En cierto modo, el cerebro se ha convertido en una computadora, aunque no es tan capaz, porque su pensamiento es limitado. Si bien la computadora, aunque también limitada, puede pensar mucho más rápido que el ser humano y puede superarla. Estos son los hechos. Es decir, lo que realmente está sucediendo. Entonces, ¿qué se hace del hombre? Entonces, ¿qué es el hombre? Si los robots y la computadora pueden hacer casi todo lo que el ser humano puede hacer, ¿cuál será la futura sociedad del hombre? ¿Cuándo pueden ser construidos los autos por el robot y la computadora? Probablemente mucho mejor. Entonces, ¿qué será el hombre como entidad social? Nos enfrentamos a estos y muchos otros problemas. Ya no puedes pensar como cristianos, budistas, hindúes y musulmanes. Nos enfrentamos a una tremenda crisis. Una crisis que los políticos nunca pueden resolver porque están programados para pensar de cierta manera. Ni siquiera los científicos pueden entender o resolver la crisis. Ni siquiera el mundo de los negocios, también el mundo del dinero.
El momento crítico, la decisión perceptiva, el desafío, no está en política, en religión, en el mundo científico. Está en nuestra conciencia. Tenemos que entender la conciencia de la humanidad, que nos llevó a este punto. Tenemos que ser muy serios sobre este tema, porque somos realmente enfrentar algo muy peligroso en el mundo, donde existe la proliferación de la bomba atómica que activará a algún loco. Todos debemos ser consolados de todo esto. Tenemos que ser muy serios. No tenemos luz ni negligente, sino interesados en comprender este comportamiento y la forma en que el pensamiento humano nos ha llevado a todos nosotros hasta ese punto. Debemos poder penetrar con mucho cuidado, con una profunda observación para comprender juntos lo que está sucediendo, tanto externamente como internamente. La actividad psicológica interna siempre supera el exterior. Para más regulaciones, sanciones, decisiones que puede tener externamente, están destrozadas por nuestros deseos psicológicos, miedos y ansiedades, el entusiasmo de la seguridad. A menos que comprendamos que, sea cual sea el aspecto externo del orden que tenemos, el trastorno interno siempre supera a lo que está conformado externamente, disciplinado y regularizado. Puede haber instituciones cuidadosamente construido, político, religioso, económico, pero cualquiera que sea su construcción, a menos que nuestra conciencia interna esté en un orden completo, el trastorno interno siempre superará el exterior. Hemos visto esto históricamente y está sucediendo ahora, acumulan nuestros ojos, y ese es un hecho. El momento decisivo está en nuestra conciencia. Nuestra conciencia es un caso muy complicado. Ya se han escrito muchos volúmenes sobre ellos, tanto en el este como en el oeste. No estamos consolados de nuestra propia conciencia. Para examinar esta conciencia en toda su complejidad, tenemos que ser libres de mirar, para estar enredados de su movimiento, sin ninguna elección. No es que el profesor lo esté llevando a mirar o escuchar todo el movimiento interno de la conciencia de cierta manera. La conciencia es común a toda la humanidad. En el mundo, cada hombre sufre, tanto interna como externamente. Ansiedad, incertidumbre, toda la desesperación de la soledad, la inseguridad, celones, codicia, envidia y sufrimiento. La conciencia humana es un todo, no la tuya o mi conciencia. Esto es lógico, sensato y racional. Donde quiera que vaya, en cualquier estado de ánimo, vive, ya sea opulento o degradantemente pobre, ya sea que crea en un dios u otra entidad, la creencia y la fe son comunes para toda la humanidad. Las imágenes y los símbolos pueden ser totalmente diferentes en muchos lugares, pero provienen de algo común a toda la humanidad. Esta no es solo una declaración verbal. Si la toma como una declaración verbal, como idea, un concepto, entonces no ve su profundo significado. El significado es que su conciencia es la conciencia de toda la humanidad, porque sufres, estás ansioso, solitario, inseguro, confundido, al igual que otros, aunque viven a 10 millas de distancia. La percepción de esto, el sentimiento en lo más íntimo, es totalmente diferente de la mera aceptación verbal. Cuando entiendes que son el resto de la humanidad, esto trae una energía tremenda. Cruzas el estrecho rastro de individualidad, el círculo estrecho del yo y tú, de nosotros y de ellos. Estamos examinando juntos. Esta conciencia es bastante compleja del hombre. No del hombre europeo, el hombre asiático o el hombre del Medio Oriente, sino este movimiento extraordinario en el tiempo que ha sido perpetuado en conciencia durante millones de años. Por favor, no acepte lo que estoy diciendo. Si lo hacen, no tendrá valor. Si no comienza a duplicar, cuestionar, ser escéptico de preguntar. Si lo hacen, no enfrentarán el tremendo problema con el que el hombre enfrenta. Tenemos que darnos cuenta de cuál es nuestra verdadera conciencia. El pensamiento y todo ese pensamiento se ha formado es parte de nuestra conciencia. La cultura en la que vivimos, valores estéticos, presiones económicas, herencia nacional, ya sea un azúcar o un carpintero, especializado en una profesión particular, esta conciencia grupal es parte de su conciencia. Si vivía en un país en particular,
con su tradición particular y cultura religiosa, esta conciencia del grupo particular se ha convertido en parte de su conciencia. Estos son hechos. Si eres carpintero, debes tener algunas habilidades, comprender la naturaleza de la madera y las herramientas de la profesión. Luego, gradualmente pertenece al grupo que cultivó estas habilidades especiales y que tiene su propia conciencia. Del mismo modo, el científico, el arqueólogo, como los animales, tiene su propia conciencia grupal particular. Si eres ama de casa, tienes tu propia conciencia grupal particular, como todas las demás amas de casa. La permisividad se ha extendido por todo el mundo. Ella comenzó al final y se extendió por el resto del mundo. Este es un grupo de conciencia grupal. Ver el significado de esto. Trátelo solo. Vea lo que está implicado en eso. Nuestra conciencia incluye, en la conciencia más profunda, nuestros miedos. El hombre ha vivido con generación de miedo tras generación. Ha vivido con placer, con envidia, con toda la agonía de la soledad, depresión y confusión, y con gran arrepentimiento, con lo que él llama amor, y con el miedo perpetuo a la muerte. Todo esto es tu conciencia, que es común a toda la humanidad. Date cuenta de lo que eso significa. Esto significa que ya no eres un individuo. Esto es muy difícil de aceptar porque hemos sido programados como una computadora para pensar que somos individuos. Fuimos programados religiosamente para pensar que tenemos almas separadas de todos los demás. Al ser programado, nuestro cerebro ha estado trabajando de la misma manera durante muchos siglos. Si entendemos la naturaleza de nuestra conciencia, entonces el esfuerzo particular del yo, que sufre, se convierte en algo global. Y luego, habrá una actividad totalmente diferente. Esta es la crisis en la que estamos. Fuimos programados. Al estar programados, podemos aprender. De vez en cuando, tiene un entendimiento repentino. Y nuestro cerebro se repite repetidamente. Ver solo el hecho real. Somos cristianos, budistas o hindú. Uno está en contra del comunismo, el otro es comunista o demócrata. Repetimos, repetimos, repetimos. Y este estado de repetición, hay una ruptura ocasional. Por lo tanto, ¿cómo puede el ser humano, quién es en realidad el resto de la humanidad? ¿Cómo? Como un ser humano que ha evolucionado milenios y milenios, pensando como un individuo, lo cual es en realidad una ilusión? Se enfrentará a un momento de decisión, ver lo que es en realidad, y en esta percepción, cambiará totalmente a otra dirección. Entendamos juntos lo que significa mirar. Mira la realidad del pensamiento. Todos piensan. Por eso están aquí. Todos piensan y pensan que se expresa con palabras, o a través de un gesto, una mirada, un movimiento del cuerpo. Dado que las palabras son comunes para cada uno de nosotros, entendemos, a través de estas palabras, el significado de lo que se dice. Sin embargo, el pensamiento es común para toda la humanidad. Es algo muy extraordinario cuando lo descubrimos, porque entonces vemos que el pensamiento no es nuestro pensamiento. Simplemente, se piensa. Tenemos que aprender a ver las cosas como son en realidad, no como estás programado para ver. Ver la diferencia. ¿Podemos liberarnos de ser programados y mirar? Si parece un cristiano, demócrata, comunista, socialista, católico o protestante, que son todos los prejuicios, entonces no podrá comprender la enormidad del peligro, la crisis que enfrentamos. Si pertenece a un grupo en particular, sigue a un gurú en particular, o se entrega a una cierta forma de acción. Entonces, porque han sido programados, no podrán ver las cosas como son en realidad. Solo si no pertenece a ninguna organización, sin grupo, sin religión o nacionalidad en particular, realmente puede observar. Si ha acumulado un gran conocimiento de los libros y la experiencia, sus mentes ya se han llenado, sus cerebros están llenos de experiencia, sus tendencias particulares, etc. Todo eso les impedirá mirar. Podemos liberarnos de todo esto para ver lo que realmente está sucediendo en el mundo. Mirando las divisiones religiosas de terror y seguidores terribles, un gurú oponiéndose a otro estúpido gurú. La vanidad detrás de todo esto es aterrador. Puedes mirarte a ti mismo, no como un ser humano separado, sino como un ser humano que en realidad es toda la humanidad restante. Tener este sentimiento significa que tienes un gran amor por los seres humanos. Cuando pueda ver claramente, sin ninguna distorsión,
Comenzará a preguntar la naturaleza de la conciencia, incluidas las capas de conciencia más profundas. Tienes que preguntar todo el movimiento de pensamiento. Porque pensar es responsable de todo el contenido de la conciencia, las capas profundas y superficiales. Si no tuvieras pensamientos, no habría miedo, no hay sentido de placer ni tiempo. El pensamiento es el responsable. El pensamiento es responsable de la belleza de una gran catedral, pero el pensamiento también es responsable de todos los contrastes que suceden dentro de la catedral. Todos los logros de los grandes pintores, poetas y compositores son actividades de pensamiento. El compositor, escuchando internamente el maravilloso sonido, lo graba en papel. Este es el movimiento del pensamiento. El pensamiento es responsable de todos los dioses del mundo, todos los salvadores, todos los gurús, de toda obediencia y devoción. El todo es el resultado del pensamiento que busca la gratificación y la evasión de la soledad. El pensamiento es el factor común a toda la humanidad. El más pobre aldeán de la India cree como director ejecutivo, como un líder religioso. Este es un hecho de rutina y común. Este es el terreno en el que son todos los humanos. No puedes escapar de esto. El pensamiento ha hecho cosas maravillosas para ayudar al hombre, pero también causó una gran destrucción y terror en el mundo. Tenemos que entender la naturaleza y el movimiento de pensamiento. ¿Por qué piensas de alguna manera? ¿Por qué te aferras a ciertas formas de pensamiento? ¿Por qué te aferras a ciertas experiencias? ¿Por qué el pensamiento nunca entendió la naturaleza de la muerte? Tenemos que examinar la estructura misma del pensamiento, no su pensamiento, porque es completamente obvio cuál es su pensamiento, porque estaba programado. Pero si se pregunta seriamente cuál es el pensamiento, entonces entrarán en una dimensión completamente diferente. No es el tamaño de su propio problema. Tienes que entender el extraordinario movimiento de pensamiento. La naturaleza del pensamiento. No como filósofo, no como un hombre religioso, no como miembro de una profesión en particular, o como ama de casa. La enorme vitalidad del pensamiento. El pensamiento es responsable de toda crueldad, guerras, máquinas de guerra, y la brutalidad de la guerra, para el asesinato, el terror, el lanzamiento de las bombas, la captura de rehenes en nombre de una causa o sin causa. El pensamiento también es responsable de las catedrales, la belleza de su estructura, de los hermosos poemas. También es responsable de todo el desarrollo tecnológico, por la computadora, con su extraordinaria capacidad de aprender e ir más allá del pensamiento del hombre. ¿Qué está pensando? Es una respuesta, una reacción de memoria. Si no tuviera memoria, no podrían pensar. La memoria se almacena en el cerebro como conocimiento, el resultado de la experiencia. Así es como funciona nuestro cerebro. Primero, experiencia. Experiencia que puede pertenecer a los inicios del hombre que heredamos. Esta experiencia da como resultado el conocimiento que se almacena en el cerebro. Del conocimiento es la memoria, y de la memoria, el pensamiento. Con el pensamiento, actúas. Con esta acción, aprenden más. Y entonces, repites el ciclo. Experiencia, conocimiento, memoria, pensamiento y acción. Con esta acción aprenden más y repiten. Así es como estamos programados. Siempre estamos haciendo esto. Teniendo dolor recordado en el futuro, evitamos el dolor al no hacer lo que causará dolor, lo que se convierte en conocimiento. Y lo repetimos. Placer sexual. Repetimos. Este es el movimiento del pensamiento. Vea la belleza de esto, como el pensamiento funciona mecánicamente. El pensamiento se dice a sí mismo que soy libre de operar. Sin embargo, pensar nunca es gratuito, porque se basa en el conocimiento y el conocimiento, obviamente, siempre es limitado. El conocimiento siempre es limitado porque es parte del tiempo. Aprenderé más, y para aprender más, tengo que tener tiempo. No conozco ruso, pero aprenderé. Puede llevar 6 meses, 1 año o vida. El conocimiento es el movimiento del tiempo. Tiempo, conocimiento, pensamiento y acción. Vivimos en este ciclo. El pensamiento es limitado. Por lo tanto, cada acción que genera el pensamiento debe ser limitada, y esta limitación crea conflicto. Se divide. Si digo que soy hindú, que soy indio, estoy limitado a esta limitación. Y esta limitación causa no solo corrupción, sino también la conflicto.
Porque otro dice, oye, soy cristiano, o oye, soy budista. Y entonces hay conflicto entre nosotros. Nuestra vida, desde el nacimiento hasta la muerte, es una serie de luchas y conflictos que siempre estamos tratando de escapar, que además causa más conflicto. Vivimos y morimos en este conflicto perpetuo e interminable. Nunca buscamos la raíz de este conflicto, lo cual se cree, porque el pensamiento es limitado. Por favor, no me preguntes cómo puedo detener el pensamiento. Esta no es la pregunta. La pregunta es comprender la naturaleza del pensamiento y mirarlo. Decimos que la conciencia humana es similar en todos los seres humanos. Nuestra conciencia, ya sea que vivamos en Oriente o Occidente, está compuesta por muchas capas de miedos, ansiedades, placeres, pesos y todas las formas de fe. De vez en cuando, tal vez, en esta conciencia, también hay amor, compasión, y en esta compasión, un tipo de inteligencia completamente diferente. Y siempre existe el miedo a terminar. La muerte. Los seres humanos en todo el mundo han estado tratando de averiguar si algo sagrado, además de todo pensamiento, algo incorruptible y atemporal, está en la conciencia de los diversos grupos. Hombres de negocios, con sus conciencias, científicos con los suyos, y el carpintero con los suyos, pertenecen al contenido de la conciencia, y son producto del pensamiento. El pensamiento ha creado cosas maravillosas, desde la tecnología de computadoras extraordinarias hasta las telecomunicaciones, los robots, la cirugía y la medicina. El pensamiento inventó las religiones. Todas las organizaciones religiosas de todo el mundo están formadas por el pensamiento. El pensamiento inventó la computadora. Tienes que entender la complejidad y el futuro de la computadora. Él vencerá al hombre en su pensamiento. Cambiará la estructura de la sociedad y la estructura del gobierno. Por lo tanto, no es una conclusión fantástica del profesor o algo de fantasía. Es algo que es molesto ahora. De hecho, y de eso, puede ser consciente. La computadora tiene inteligencia mecánica. Él puede aprender e inventar. La computadora hará que el trabajo humano sea prácticamente innecesario. Tal vez 2 horas de trabajo al día. Estos son los cambios que vienen. Puede que no le guste, puede rebelarse, pero están llegando. El pensamiento inventó la computadora. Pero el pensamiento humano es limitado, y la inteligencia mecánica informática está superando la inteligencia del hombre. Revolucionará completamente nuestras vidas. Entonces, ¿cuál será el ser humano? Estos son hechos, y no algunas conclusiones específicas del profesor. Cuando consideramos la capacidad de la computadora, tenemos que preguntarnos, ¿qué debe hacer el ser humano? La computadora tomará el mando de las actividades cerebrales. ¿Y qué es, entonces, qué pasará con el cerebro? Cuando las ocupaciones de un ser humano asumido por la computadora, los robots, ¿cuál será el destino del ser humano? Los seres humanos hemos sido programados biológicamente, intelectual, emocional, psicológicamente durante miles de años, y repetidamente. Dejamos de aprender y debemos preguntarnos si el cerebro humano, que ha sido programado durante tantos siglos, podrá aprender y convertirse inmediatamente en una dimensión totalmente diferente. Si no somos capaces de esto, la computadora, que es mucho más capaz, más rápida y precisa, se hará cargo de las actividades cerebrales. Esto no es algo casual. Este es un tema muy serio, desesperadamente serio. La computadora puede inventar una nueva religión. Podría ser programado por un experto hindú, un experto católico, un protestante o un musulmán, y resultaría en una estructura maravillosa para una nueva religión. Vea la seriedad de todo esto, por favor. Nuestra conciencia ha sido programada durante miles y miles de años para pensar en nosotros como individuos, como entidades separadas, luchando en conflictos desde el momento en que nacimos hasta la muerte. Estamos programados para esto. Aceptamos esto. Nunca lo disputamos. Nunca preguntamos si es posible tener una vida absolutamente sin conflicto. Como nunca pedimos, nunca aprenderemos. Y repetimos. Nuestra existencia es innata de estar en conflicto.
La naturaleza está en conflicto y este es nuestro argumento. Y creemos que el progreso se realiza solo a través del conflicto. Las organizaciones religiosas en la historia han mantenido la idea de salvación individual. Estamos muy en serio preguntando si hay una conciencia individual. Si usted, como seres humanos, tiene una conciencia separada del resto de la humanidad, debe responderla y no solo jugar con él. Habiendo sido educado, programado, condicionado para ser individuos, por lo que nuestra conciencia es toda esta actividad de pensamiento. El miedo y la persecución del placer son los movimientos del pensamiento. Sufrimiento, ansiedad, incertidumbre y arrepentimientos profundos, lesiones, el peso de los siglos de pesar, todo es parte del pensamiento. El pensamiento es responsable de lo que llamamos amor, que se ha convertido en un placer sensual. Algo que desear. Como dijimos, y siempre repetiremos hasta que tengamos razón. Estamos pensando juntos. El profesor no les dice qué pensar. Él no es publicidad. Es algo horrible de anunciar. No les dice cómo actuar, qué creer. Pero juntos estamos investigando la catástrofe. Eso se está llevando a cabo en el mundo fuera de nosotros. Completa la crueldad y la violencia. Y también internamente, en cada ser humano, el conflicto extraordinario que continúa. Juntos estamos examinando. No si alguien quiere observar que solo está escuchando algunas ideas o conclusiones. No estamos hablando de ideas, conclusiones o creencias. Estamos viendo este mundo que los humanos han producido, para el cual todos somos responsables. Debemos ser claros en nuestro entendimiento. En cualquier nivel, esta comprensión es, ya sea una comprensión intelectual, que es solo verbal, o una comprensión de un significado profundo. De modo que esta comprensión actúa. Que llegamos a un punto en el que tenemos que tomar una decisión. No por el ejercicio de la voluntad, sino la decisión que naturalmente vendrá cuando comencemos a comprender toda la naturaleza y la estructura del mundo, tanto externo como internamente. Esta percepción provocará una decisión, una acción.